Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación, gracias por tus palabras. Eh, bueno, vamos directamente al grano. Voy a hablar un ratito y después lo dejamos abierto a las preguntas. Hay una inquietud que me transmitieron, pero justamente era mi comienzo. Digamos, ¿cómo caracterizar a este gobierno? Y me parece que es importante primero partir de un concepto relevante, porque piensan que voy a hablar de economía y en general siempre separan la parte política. Y algunos que me hayan leído, o si no lo remarcamos, la economía es economía política. O sea que hay que entenderlo en ese marco. O sea que cuando les hablan, ya lo saben, digamos, pero yo lo voy a reiterar. Todos esta legión de economistas y empiezan con todas estas cuestiones técnicas de un lenguaje, ¿no? Ya ni hay que escucharlo, los están engañando, quieren engañarnos. Entonces, por eso es importante una caracterización política para poder entrar en un análisis de la caracterización económica, pero están vinculadas, no están escindidas, no hay algo separado. Entonces, este gobierno es un gobierno conservador. Es un gobierno de derecha, es un gobierno de las élites y para las élites. Entonces, ahí hay una caracterización, no es un misterio, digamos. Esto está reflejado incluso en cómo está integrado el gobierno. Lo que pasa es que, a diferencia de la historia de los gobiernos conservadores en Argentina, digamos, esta cuestión de los gobiernos conservadores y de las élites es algo muy marcado de los 200 años de la historia argentina. La historia argentina es una historia de permanente disputa. Y ahora también está en disputa. Esto es lo que también hay que saber, digamos. Y está en disputa de lo que es un país para pocos, un país de un modelo agroexportador integrado en forma pasiva a la División Internacional del Trabajo y sometido a la potencia, al imperio del momento. En una instancia fue Inglaterra, después Estados Unidos y obviamente que ahora vuelven Estados Unidos. Ese es, incluso cuando algunos promotores de la ignorancia dicen, bueno, la Argentina está en decadencia porque hay 70 años de populismo, porque es mentira. En todo caso, es la decadencia porque es la decadencia para la mayoría de la población en función a un proyecto para una minoría. Este gobierno representa esa minoría. Ahora bien, ¿cuál es un elemento distintivo de este gobierno conservador y de las élites con respecto a otros gobiernos conservadores y de las élites? Punto 1. Llegaron por las urnas. Llegaron por el voto popular, o sea, por el voto democrático. Elemento distintivo para tratar de entender la caracterización de este gobierno conservador, que no está viciado de origen a nivel de la legitimidad democrática. Después se puede hablar del fraude a nivel de lo que eran las promesas y después fueron las políticas. Pero bueno, eso es parte de, si quieren, el juego democrático, pero hubo el voto. Un segundo elemento, no menor, es el desarrollo de los medios de comunicación, de la capacidad de influencia de las corporaciones mediáticas en la construcción de los sentidos, en los sentidos de la interpretación de los fenómenos económicos, políticos, sociales, internacionales. Siempre lo hubo, siempre tuvieron los gobiernos conservadores el respaldo del diario en su momento, ¿no? Y después de la radio, y después de también algo de la televisión, pero la capacidad de influencia era menor. No significa que no tenía capacidad de influencia. Ahora esa capacidad de influencia es impactante, porque va construyendo el sentido de una forma muy veloz, muy rápida, y a la vez que influye muchísimo en la interpretación de esos fenómenos económicos, sociales y políticos. Y también tiene un discurso muy perverso. La perversidad está por ejemplo, en que son violentos
pero se dicen violentados por los que en realidad son agredidos. Fíjense el nivel de perversidad que tienen. Y esto lo ejercían durante el momento que estaban en la oposición y ahora tienen un despliegue fenomenal en el gobierno. Voy a ponerle un ejemplo que es incluso hasta muy sensible para todos, que está vinculado con la corrupción. Digamos. Entonces, este es un gobierno, si uno quiere analizarlo, son todos corruptos. ¿Qué es la corrupción? ¿Cómo se entiende la corrupción? Es que hay dinero público que un funcionario o alguien del sector privado se lo lleva al bolsillo en una forma ilegal. Eso es la corrupción. Cuando se dice, ahí están los bolsos de López, esa plata era del Estado, de las cuentas públicas, y se la lleva a su bolsillo. Entonces está retrayendo recursos públicos de lo que pueden ser educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Ahora bien, la evasión impositiva, acompañada por fuga de capitales y depósito de ese dinero en offshore para ocultarla de la FIP, ¿qué es? ¿Es corrupción o no es corrupción? Es corrupción. Ahora bien, como es privada en esa instancia, no es corrupción, simplemente es que se defendían del ataque del Estado. Entonces, fíjense cómo se va construyendo ese sentido sobre lo que es la corrupción. Sí es corrupción cuando son funcionarios de gobiernos populares y no es corrupción cuando son de las élites. Ahora bien, las dos son corrupción, ojo, para que quede claro. Ahora bien, aquí uno la tiene, es una banda de corruptos que están en el gobierno, en forma irónica. Es Ali Panamá y los 40 CEOs. Entonces ahí lo que tiene... Pero esto es para no caer en las trampas. Yo le estoy haciendo esta descripción, para no caer en las trampas. Obviamente uno repudia, uno está en contra de la corrupción. Ahora bien, ¿quién levanta el dedo moral para acusar de la corrupción? Los que son corruptos institucionales y profesionales. Y así uno puede seguir incluso con el tema de la violencia. La persecución ideológica, política que existe en este gobierno. Bueno, no quiero extenderme simplemente en este capítulo, sino para la caracterización política. Es un gobierno conservador de las élites y para las élites. E históricamente siempre los gobiernos conservadores son autoritarios y represivos, porque tienen que domesticar a las mayorías para poder desplegar sus políticas. Ahora bien, los gobiernos conservadores, los gobiernos de derecha, tienen un régimen económico. Y lo que han instalado y desplegado a una velocidad que ha sorprendido a muchos es la restauración de un régimen económico neoliberal. Y son neoliberales, pese a que uno tiene que escuchar al jefe de gabinete de ministros y dice que son progresistas. Esa es la forma, pero esa es la forma de que tergiversa, confunde el análisis y la interpretación de los sentidos. Ellos son progresistas, el gobierno popular no era progresista, sino que era de derecha, y entonces genera la confusión en la interpretación. Esto obviamente tiene un elemento esencial que era la de las corporaciones mediáticas, con esa capacidad de influencia. Corporaciones mediáticas, es decir, es diario, radio, televisión, cables, programas políticos de cable, redes sociales, donde la capacidad de influencia y de formación de expectativas y de interpretación
sobre los fenómenos es impactante, es fenomenal. Entonces es un régimen económico neoliberal. Es un régimen económico neoliberal que la verdad que uno puede encontrar caracterizaciones de lo que es de la década del 90, pero también caracterizaciones de lo que es la política de Martínez de Hoz. Vamos, es un régimen neoliberal. Yo creo que puede servir en las consignas, puede servir incluso en la concientización y en la formación de los cuadros para tratar de saber sobre lo que se trata, pero es un régimen neoliberal, y un régimen neoliberal que está alineado con el imperio hoy dominante, que es el de Estados Unidos. Y no es menor, porque cambia también los recorridos que uno puede prever con este alineamiento, porque no es lo mismo en la década del 90 o en el 76, siempre Estados Unidos como eje central de los cambios, lo que era en dictaduras militares en América Latina, teniendo a Estados Unidos obviamente como el ordenador de la represión y de los cambios políticos entonces, para frenar el avance del comunismo. En la década del 90, también a nivel regional, a partir de lo que se denominó el consenso de Washington, ese consenso de Washington con el decálogo de las medidas que tenían que tomar los países latinoamericanos a nivel de apertura, liberalización financiera, comercial, teniendo al Fondo Monetario Internacional como auditor de esas políticas. Y hoy también se encuentra Estados Unidos en ese reordenamiento político a nivel regional, donde ahí aparece en las corporaciones mediáticas como parte del poder económico, aliado con ese poder económico doméstico que se tiene en cada uno de los países de la región, con un nuevo ariete de disciplinamiento a los sectores populares y fundamentalmente a los políticos y a los gobiernos de los sectores populares, que ya no son las armas, sino que es el poder judicial. Entonces, aquí hay un elemento importante que es el rol de Estados Unidos y el reordenamiento geopolítico que se quiere instaurar. Ahora bien, yo les dije que era diferente y por lo pronto hay que analizarlo, porque hoy el mundo es multipolar. Antes era bipolar, era la Unión Soviética y el comunismo. En cambio ahora es multipolar pero capitalista, con las particularidades de cada uno de los capitalismos. El capitalismo chino, como el capitalismo del sudeste asiático, también el capitalismo ruso. Entonces, esto es un mundo multipolar, lo que hace aún más inquietante este alineamiento geopolítico con Estados Unidos, porque el mundo está cambiando. No está cambiando hoy, está cambiando ya hace 15 años. Y cuando digo que es multipolar, significa que no hay un único imperio, o mejor dicho, una única potencia dominante. Sí hay un único imperio, Estados Unidos aún, pero no hay una única potencia dominante. Hoy, las potencias dominantes de Estados Unidos, a nivel económico, Estados Unidos, China, el sudeste asiático. Entonces, este alineamiento con Estados Unidos, que incluye el tema de la Alianza del Pacífico, la apertura comercial, tiene unos riesgos aún mayores que los que hubo en la década del 70 y en la década del 90. Pero les decía, tiene características de la década del 90 y tiene también muchísimas características de lo que fue el neoliberalismo y la política económica de Martínez de Hoz durante la dictadura. Ahora bien, para avanzar sobre esa política hay que hacer una diferenciación. Digamos, como podemos tomar dos niveles. El nivel de lo que se llaman reformas estructurales y las recetas tradicionales. O, digamos, las estructurales, ¿por qué digo estructurales? Porque son las que van a definir, independientemente ya de este gobierno o el futuro, que si puede ser uno de centro, si después hay un regreso a gobiernos populares, van a definir esas políticas económicas de gobierno futuro. Por eso digo que son estructurales. Porque van a definir
el flujo de fondos del Estado para financiarse, o sea, van a definir cuál es ese déficit estructural de las cuentas públicas y por consiguiente limitando a partir de ese déficit estructural las políticas económicas, o sea, limitando la autonomía de las políticas económicas. ¿Y cuáles son? El reinicio de un ciclo de endeudamiento externo vertiginoso. Y la segunda reforma estructural es la destrucción del sistema previsional. Uno lo ve a nivel inmediato y dice, bueno, ¿cuánto es? Son 30.000, entonces uno dice 30.000, bueno, no pasa nada, y sigue igual, sirve para cubrir el agujero. Esto después hay que pagarlo. Y esto no es que son los únicos 30.000, va a haber otros 30.000. Y entonces, ¿qué es lo que genera eso? Genera mayores requerimientos de recursos para pagar los intereses de la deuda. Y después va a requerir mayores políticas de ajuste exigidas por los acreedores para refinanciar la deuda incremental. Y va a exigir, porque los acreedores lo va a pedir, que tengan acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Que el Fondo Monetario Internacional, como auditores de los acreedores, ¿qué es lo que van a exigir? Los ajustes. Bueno, lo que se conoce. Pero eso es una reforma estructural. Porque hoy tenés estos 30.000, después va a haber otros, como les dije, es el reinicio de un ciclo de endeudamiento. El economista y tributarista Jorge Gallero lo definió, el tercer gran ciclo del endeudamiento argentino. El primero nació en el 1824 con la Baring Brothers, más o menos duró 100, 120 años, hasta que se terminó cancelando. Después comenzó el de 1976 y estalló en el 2001, y vino la cesación de pago, la reestructuración de deuda, todo ese ciclo que ustedes conocen, y la política de desendeudamiento, y ahora comenzó un nuevo ciclo de endeudamiento externo e interno, que va a condicionar. Muchos se preguntan, bueno, ¿cuáles son los errores que cometimos para no repetirlos cuando volvamos? ¿No? Que ese supone. Lo que tiene que saber cualquiera que está pensando eso es que no va a recibir el país ni la economía que dejó el 9 de diciembre. Entonces esos errores, pensando, la verdad, si llegase el momento, que es el deseo colectivo, y la verdad que se va a tener que enfrentar a otros desafíos, no a esos, a ver qué errores se cometieron. ¿Por qué? Porque ha avanzado con estas reformas estructurales importantes, vinculadas con el sector financiero. Y la segunda es la de la reforma previsional. Van rumbo a destruir el sistema previsional público de reparto y de solidaridad intergeneracional. Porque una de las características de la estrategia neoliberal para lograr el objetivo que buscan en cada uno de los sectores, ¿cuál es? Desfinanciarlo, o sea, llevarlo a la quiebra. Si uno observa a nivel histórico qué es lo que pasó desde la década del 70, también ya había empezado antes, en el caso de los ferrocarriles, pero si lo ven en la década del 60, 80 y 90, ¿qué pasaba con las empresas públicas? Las terminaron desfinanciando para que llevaran a la quiebra y decir, bueno, y justificar la privatización. Entonces, ¿qué importancia tiene para llevarlo que siga estando el plan Progresar si no le ponen recursos? Entonces, lo hace desaparecer a partir del desfinanciamiento. Esa es la principal estrategia. Por eso uno no tiene que quedar atrapado de la superficialidad. Y sí, ¿no ves que mantienen el Progresar? Que sigue el Conectar Igualdad, sí, el título está, sigue la asignación universal, la desfinancian. ¿Qué significa desfinanciar con la asignación universal? Si pierde capacidad de compra, son menos recursos que se le asigna a ese programa. Acá va a llegar un momento y decir, no es necesaria esa asignación universal, o no es necesaria, o en todo caso es complementaria, cuando antes era un derecho. Pasa a ser simplemente una política asistencial que necesita recursos públicos.
es conceptualmente muy diferente. Con el sistema previsional, a partir de esta farsa denominada reparación histórica, ¿vieron con el nivel del discurso cómo lo cambian? Dicen algo que es de reparación histórica cuando es de destrucción, y así lo pueden encontrar en cada uno de los acontecimientos, hechos o política. Siempre es esa utilización del lenguaje que pervierte la interpretación de los fenómenos económicos. No me voy a extender, simplemente es, por ejemplo, el cepo. El cepo fue una efectiva estrategia de interpretación sobre un régimen de administración de divisas escasas. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Vuelvo a la reforma previsional. La van a desfinanciar. Y además desfinanciándola orientando los recursos a solo, con suerte, el 10% del total de los jubilados. Digamos, de la pirámide de ingresos de los jubilados, van a destinar recursos solamente al 10%. Digamos, esto de la actualización más el pago de los juicios. Y en la base, a la jubilación mínima, que ya lo están implementando, es una pérdida de su poder adquisitivo, que a hoy, ya con el aumento que va a empezar a correr en septiembre, pierde un 12, 14%, depende el índice que quieran tomar. Imagínense en marzo del año que viene, cuando corra la inflación desde septiembre a marzo. Entonces, eso va a generar un déficit estructural. Esos son dos reformas centrales que el gobierno de Macri ha avanzado, y no son menores, es importante tomarlas en cuenta. Porque en última instancia, bueno, el pago a los fondos buitres era el pago a los fondos buitres, que era someterse a los dictados del poder financiero más recalcitrante, pero era un solo pago. Pero no fue solamente eso, comenzó ese ciclo de endeudamiento. Aparte lo dicen, el endeudamiento va a servir porque, gracias a la pesada herencia del desendeudamiento, para lo que es este proceso de solucionar todos los zafarranchos que dejó el gobierno anterior, y entonces genera los déficits. Bueno, obviamente que todo esto hay todos negocios, digamos, hay un tercer nivel que es el de los negociados. Pero bueno, eso queda implícito a partir de lo que yo les mencioné antes de quién nos está gobernando, ¿no? De la LI Panamá, pero no quiero repetir el chiste porque ya se ríe. Entonces, pero después vayamos allá, no a esas reformas estructurales, sino que son las políticas tradicionales del neoliberalismo, que es el ajuste tradicional. La verdad que no es que han innovado, es lo que hace toda política económica neoliberal. En Argentina, en Brasil, en cualquier país latinoamericano, en Europa, esto es lo que se hace. En Argentina, ¿qué fue? Devaluación, eliminación de retenciones, ajuste fiscal, apertura económica, liberalización financiera, flexibilización laboral, que quieren impulsar. Importación. Apertura comercial, digamos. Entonces, todo tiene esa lógica de paquete neoliberal, que avanza más o menos, depende de la resistencia de la sociedad frente a ese ajuste neoliberal. Siempre nos preguntamos hasta cuánto puede avanzar, ¿no? Digamos, yo incluso en otras instancias pregunto, digo, ¿cuál es el umbral de tolerancia al ajuste por parte de la sociedad? No tengo respuesta. Digamos, para avanzar sobre esa pregunta retórica no tengo respuesta. No tengo respuesta. Y la verdad que es difícil encontrar la respuesta. Uno, en términos históricos, empieza a analizar, bueno, ¿cuándo se cruzó ese umbral de tolerancia durante la convertibilidad? Que duró 10 años y medio, digamos, un ajuste neoliberal. Digamos,
¿Cuándo se encontró cuándo se cruzó ese umbral de tolerancia? Con el corralito. Digamos, cuando tocó a la clase media, ¿no? Digamos, esto no implica que ahora sea igual. Simplemente yo digo para tratar de analizar cuál es ese. Yo creo que hoy, digamos, hay como una reacción, incluso lo mencionaba, la marcha federal durante la década del 90 fue recién al cuarto año. Aquí fue al octavo mes, digamos, y el tarifazo mostró una resistencia social. Ahora bien, yo esto lo tomo como un dato positivo, pero a la vez yo no soy inocente respecto a cuál es la capacidad de fuego que tiene el neoliberalismo, para ponerlo así, o lo que es el poder, que es el poder económico. Y se ha demostrado, digamos, en la segunda etapa del kirchnerismo, la capacidad de fuego que tiene el poder. Y digo el poder porque las corporaciones mediáticas son parte del poder y son parte del poder económico. O sea, ¿cuál es la capacidad que tiene de disciplinamiento social? Porque durante la década del 90 el disciplinamiento social lo daba la hiperinflación. No, digamos, siempre estaba el miedo, el fantasma de regresar a la hiperinflación, entonces ahí actuaba como un potente disciplinador. Era aplaudido por la sociedad en ese disciplinamiento social los títulos despidos de 50.000 ferroviarios, porque así vamos a estar bien, ¿no? Un poco así para ponerlo un ejemplo y así uno puede hacer todo el recorrido. Bien, el Fondo Monetario Internacional tenemos que estar felices y así podemos decir, bueno, digamos, ¿cuál es la herramienta de disciplinamiento de este gobierno? Uno puede encontrarlo, para mí, con algo muy corto, que es el de los hechos de corrupción. Entonces aceptemos cualquier cosa. El otro es el de la herencia recibida, que también para mí es más corto. Hay un factor que a veces no quiere mencionarse mucho, algunos lo mencionan más o menos, que es la represión. La represión es un potente disciplinador al interior como al exterior. Digo al interior cuando es de las organizaciones populares como al exterior. Y un cuarto elemento disciplinador, y yo creo que es el que para mí es el más efectivo teniendo en cuenta esa lógica, claro, los despidos, el desempleo. Una tasa de desempleo del 6-7% genera más espacio de resistencia. Una tasa de desempleo del 15% es mucho más difícil. Porque eso es un potente disciplinador. Lo vivo yo en los medios de comunicación. Digamos, no es que es algo que lo observo en forma teórica. Digamos, es así. Digamos, los medios de comunicación, y más aún los medios de comunicación más vulnerables a la asfixia financiera, que como yo les mencioné, que ejerce el gobierno, vieron el tema del desfinanciamiento, yo les dije, bueno, es lo mismo que hacen con los medios de comunicación, lo que hacen con las provincias, lo que hacen con las empresas, es la forma de disciplinar. Bueno, entonces yo creo que uno tiene que analizarlo en el sentido de decir, bueno, piensa que, bueno, no van a poder avanzar. Del otro lado, tienen una capacidad y poder importante en búsqueda de cuáles van a ser los elementos disciplinadores. Por eso uno tiene que estar atento a saber cuáles son esos factores disciplinadores para tratar de intervenir y evitar que puedan ejercerlo, en el sentido de cuidar los puestos de trabajo. No pensar que, bueno, si van a despedir a 100, bueno, pero puedo mantener a 1500, porque 100 es el comienzo y los otros 1500 van a quedar disciplinados. Y no solamente van a quedar disciplinados, sino que esos 1500 no van a ser 1500 dentro de un año, ni dentro de 2. Van a ser la mitad. Entonces la capacidad de disciplinamiento va a ser fenomenal, tanto por los que tienen trabajo como los que no tienen trabajo. ¿Cuál es el objetivo central? ¿Cuál es el objetivo central
de este esquema que yo les planteé de caracterización de gobierno conservador, de las élites, de derecha, de un régimen económico neoliberal, con reformas estructurales condicionando el futuro y con las medidas de coyuntura. Una transferencia de ingresos. Una fenomenal transferencia de ingresos de la mayoría de la población a sectores minoritarios. Sectores minoritarios que son del poder económico. Claramente, en estos 8 meses, los sectores beneficiados, el complejo agroexportador, los sectores financieros, grandes grupos económicos, industriales y los rentistas, los grandes rentistas en dólares, generando una fenomenal transferencia de ingresos de la mayoría de la población a esos sectores, por estas medidas que yo les mencioné, pero no han concluido el despliegue de esta reforma, de estas medidas de ajuste neoliberal. Recién han comenzado. Esto es un punto importante. Recién han comenzado. Ahora bien, pueden engañar, y es la estrategia de engañar. Vieron que ahora en el segundo semestre, el 2017, y vamos a estar mejor. Bueno, porque es el tiempo necesario para desplegar en toda su magnitud ese ajuste neoliberal para poder galvanizar, para poder definir esa redistribución regresiva del ingreso. Ese es el objetivo central, donde el asalariado, el jubilado, el pequeño comerciante, el pequeño industrial, el pequeño productor agropecuario, los sectores pauperizados y marginados transfieran recursos a estos sectores concentrados, con la lógica falsa, pero discurso al fin, de que estos sectores van a invertir, van a generar entonces puestos de trabajo, porque así va a crecer la economía y entra en un círculo virtuoso de crecimiento. Falso. Está probado que eso es falso, no solamente en Argentina, hoy, Argentina el pasado, en otros países que lo implementaron y lo están implementando. Brasil es el caso más paradigmático, Europa. Eso es falso. Eso es falso. Eso tiene que saber, pero ese es el discurso para justificar la transferencia de ingresos. Lo voy a cuantificar. En 5 meses, esto es un informe de investigadores del CONICET. En los primeros 5 meses del gobierno de Macri, a partir de la devaluación y la eliminación de retenciones, liberalización de la tasa de interés, generaron una transferencia de ingresos sin crecimiento, o sea, esos son los ingresos, de 20.000 millones de dólares, que fueron de todos estos sectores que yo les mencioné, vulnerables, de las clases medias bajas, hacia el complejo agroexportador, de las finanzas y los grupos industriales, y obviamente también las petroleras. Si quieren, después hacemos un capitulito del tema del tarifazo. Y ese es el objetivo. Entonces, pero ahora bien, la transferencia fue, esto es lo que claramente se observa, lo que genera caída del consumo, es lo que es el masazo al ingreso disponible. ¿Por qué? Porque hubo un shock inflacionario. ¿Ingreso disponible qué? No me alcanza la plata. Para traducirlo, es cuando ustedes dicen no me alcanza la plata, es cuando los economistas lo tienen y dicen y una caída del ingreso disponible. Sí, ya sé, digamos, no me alcanza la plata. Es eso. Bueno, ¿por qué no te alcanza la plata? Porque hay otro que la está teniendo, esa plata que antes vos tenías. No es que vos tuviste un crecimiento y vos no acompañaste el crecimiento. En realidad no hubo crecimiento. Entonces estaba este mismo ingreso, digamos que eran 100 y estaba dividido 50 y 50, para ponerlo en forma esquemática, y ahora vos tenés 30 y el otro tiene 70. Así es. Para eso necesita todo ese dispositivo que antes yo les mencionaba. Pero ¿quiénes son los que en esa transferencia de ingresos más han sido castigados? Los sectores más pobres de la población. Si uno agarra la pirámide de ingresos, el 10% más pobre, por el shock inflacionario generado por la devaluación y caída de retenciones, que generó una mayor ganancia y por consiguiente transferencia de ingresos hacia el complejo agroexportador y de las finanzas, el 10% más pobre
perdió un cuarto de su capacidad de compra, el 25%. Es fenomenal. Uno trata de encontrar, y busqué, cuando en un periodo tan corto de tiempo, sin tener una crisis, se generó semejante transferencia de ingresos. Un 25% de los sectores más pobres. Por eso cuando aparecen algunos medios y hay más gente pidiendo comida, o los comedores, porque ha sido un masazo fenomenal a los sectores más pobres. Obviamente que después, a los segundos 10%, así también hay pérdidas. Solamente en la cúpula de esa pirámide de ingresos no lo padecieron, obvio. Es todo lo que estaba abajo pasó a esa cúpula de ingresos. Solamente en términos de promedio, el salario perdió entre el 12 al 14%, las jubilaciones también perdieron entre el 12 y el 14%. Yo les mencionaba, y para cerrar y después dejar abierto a las preguntas, ¿estamos bien? Sí. Es que estamos todos así. No. Estamos cegados. No da para cortar, Alfredo. Bueno, entonces está para escuchar. Está el tema del tarifazo, ¿no? El tema del tarifazo, ¿cuál era el argumento y sigue siendo el argumento central? Que hay que bajar los subsidios, porque los subsidios eran un despilfarro de recursos, como un aumento del gasto público que mal utilizado, como era un gasto público creciente, generaba inflación. Todo el recorrido es falso, digamos, pero la capacidad de influencia sobre la sociedad ha sido fenomenal. Creo que hasta propios y extraños piensan que es eso, que hay que eliminar los subsidios. Digamos, el gran debate que había antes y que ibas y hablabas con el comercial y si todo te la regalan, la luz, te la regalan, y sí, la verdad que tiene que haber aumento. Bueno, digamos que uno puede decir, podía haber algún tipo de aumento, pero ¿qué tipo de aumento hubo? Un aumento que no fue para bajar los subsidios, sino que fue un aumento para mejorar la exagerada rentabilidad que ya tenían las petroleras y gasíferas cuando hablamos de la tarifa de gas. Maravilloso. Entonces, vos agarrás y decís, ¿para quién gobiernan cuando se pregunta? Bueno, gobiernan para esa cúpula del poder económico, local e internacional. Entonces, el aumento del gas, dice, bueno, hay que bajar los subsidios. Digamos que están convencidos que hay que bajar los subsidios. Ustedes saben que más de 2/3 era para las petroleras y las gasíferas, o sea, entre 3.500 y 4.000 millones de dólares, que cada uno de nosotros, más el comerciante, más el industrial, ponía en el bolsillo para que vaya para las gasíferas. Y ahora eso lo mantuvieron, porque lo que bajó es, que sea lo del aporte del Estado en subsidios, ¿no? ¿Para qué? Porque dicen que de esa forma las empresas van a invertir y vamos a tener más gas. Falso. Digamos, ya en los últimos 2-3 años del gobierno de Cristina, ya le habían aumentado el precio a las petroleras para el gas nuevo, para el gas que descubriste. Vos descubrís gas, bueno, está bien, a ese precio, como necesitas recuperar el autoabastecimiento energético, bueno, te pago más. Ahora bien, ya para el gas viejo, ¿también le tenés que pagar más? Bueno, este gobierno le paga más. Y cuando dicen que no, tiene que estar alineado con los precios internacionales. Bueno, ahora a las petroleras acá se le paga entre 50 y el 100% más del precio internacional. ¿Qué significa eso? Transferencia de ingresos. También uno lo puede traducir en negociado. Y ahí aparece uno de esos 40 CEOs, ¿no?
en esa caracterización de lo que significa esa corrupción estructural que tiene este gobierno. ¿Son necesarios los subsidios? ¿Son buenos o son malos los subsidios? Uno tiene que analizar los subsidios como si fuese algo aislado, o es parte de una política económica en función a la definición de cómo se redistribuyen los ingresos. Esos son los subsidios. ¿Por qué son malos los subsidios? ¿Quién definió que son malos los subsidios? La derecha, obviamente con todo ese dispositivo que yo les mencioné, donde todos empezó a decir, no, son malos los subsidios. ¿Es malo tener el costo de la energía baja en algunos sectores de la economía? Si para sectores industriales y comercial, como se observa, bueno, le permitía, entre comillas, lo que se llama mejorar competitividad, poder competir, poder subsistir con ese aporte. Ahora bien, ¿cuánto eran los subsidios? Lo que se dice, 100.000, 150.000, 200.000 millones. Y en cambio, no es malo entregar al sector complejo exportador, 1.000 grandes productores de soja, miles y millones de dólares, eliminando las retenciones. ¿Cómo se establece, digamos, lo bueno o lo malo? Lo que tienen cuando están en los debates, y que es lo que yo trato de incorporar al debate, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? ¿A quién van los ingresos y a quién se le quita los ingresos? En función a pensar una sociedad más equitativa o una sociedad más desigual. Ese es el debate. Cuando lamentablemente hasta comunicadores y políticos que se autodenominan progresistas decían, bueno, ¿cómo vamos a calefaccionar las piletas de zona norte con estas tarifas regaladas? Y entonces, bueno, tenían, ¿para qué? Para justificar y generar una legitimidad política y social para justificar un tarifazo. Entonces la respuesta es, yo estoy en contra también que se califique. Bueno, buscalo y cobrale a los que tienen las piletas, cobrale una tarifa más alta. No tiene que ser generalizado. O todos tenemos piletas para calefaccionar. Falso, es una ínfima minoría del total de la población. Ahora bien, segundo, ¿hubo aumento de tarifa o no hubo aumento de tarifa hasta el 2015? El consenso es que no hubo aumento de tarifa, lo repiten, lo estuvo congelado las tarifas. Falso. Las de gas aumentó en el 2014, aumentó en el 2015. Incluso algunas, cuando era antes del 2014, que era solamente un aumento del 30%, la frenó, la justicia era el 30%. El actual procurador del Tesoro, presentando, en ese caso no era procurador del Tesoro, diciendo no, 30% es desproporcionado. Hoy 200, 400, 500% no. O sea, los subsidios no son malos de por sí. El tema tiene que estar cómo están direccionados en función para el trabajador es un salario indirecto. Eso es lo que tiene que saber, digamos. ¿Qué significa? El Estado aporta para que el asalariado, la clase media, tenga un mayor ingreso disponible. ¿Qué era mayor ingreso disponible? Más plata en el bolsillo. ¿Para qué? Para consumir o ahorrar. Y si consumís, genera movimiento del mercado interno. El ABC de la economía le estoy diciendo, digamos, y si quieren del sentido común, distorsionado por la ortodoxia, por los liberales, por los voceros que aparecen en los medios, digamos, no son economistas, son lobistas del poder económico. O sea que los subsidios son salarios indirectos para el trabajador, para el jubilado, para las clases medias, y también es una mejora en la ecuación de costos, o sea, de la rentabilidad de quién, del comerciante, del industrial, que hoy se encuentra, vieron que aparece la boleta, antes cuánto representaba el costo de la energía dentro de su estructura de costos, pongamos un número, 5%, ahora le salta al 20%. ¿Es competitivo? ¿Se hace? No, empieza a perder plata. Bueno, esos son los subsidios. ¿Alguien puede pensar, a ver, racionalmente, eso es malo? Que haya habido esos subsidios. Bueno, la capacidad de
de distorsión sobre la interpretación de lo económico ha sido mayúscula. Bueno, la segunda, hubo aumentos de tarifas, incluso eliminación de subsidios. ¿Vieron cuando la vez pasada escuchaba ayer o anteayer al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, a Laspina, el nombre ahora se me fue, Luciano Laspina, dice, y bueno, Puerto Madero está subsidiado. Puerto Madero no tiene subsidio. No tiene subsidio. Como las memorias son cortas, y me incluyo, digamos, hubo todo unas políticas de eliminación de subsidios, que era Puerto Madero, corredor de Libertador, corredor en San Isidro, cuando también estaba la invitación a renunciar a los subsidios. Y los tipos todos dicen, y sí, ¿cómo va a ser Puerto Madero que tenga subsidio? ¡Falso! O sea que hubo también una política de diferenciación sobre los subsidios. No hay gas. Falso. ¿Cómo que no hay gas? Digamos, hay gas. Ahora bien, ¿hay todo el gas necesario para una economía en crecimiento con demanda de la industria? No. ¿Por qué? Bueno, porque se perdió el autoabastecimiento energético. Recién en el 2012 el kirchnerismo se acordó que tenía que estatizar YPF, y con la estatización de YPF hasta el 2015, la curva de caída de la producción gasífera cambió, empezó a crecer. Obviamente, porque ahí había una decisión estratégica. En lo que va de este año, con cierre de pozos, digamos, pese a esta política a favor de las petroleras, empieza a decaer. O sea que Argentina es un país gasífero, vamos, para que se entienda. No es petrolero. Hay gas en Argentina, y hay mucho gas en Argentina. Ahora bien, tiene que haber inversiones, y el Estado tiene que liderarlo, no es con este gobierno. Lo que quiero decir es que hay gas, no es que no hay gas. Y por último, para tratar de entender el tema del tarifazo, vieron que también hay esta idea de si, bueno, las provincias pagan unas tarifas más altas que los privilegiados de Capital y Gran Buenos Aires. Todos pagamos la misma tarifa. ¿Cómo estás diciendo esto? Muchos se estarán preguntando. Todos pagamos la misma tarifa. ¿Pero por qué entonces el cordobés paga más? Porque la provincia, como municipios, cobran más a nivel impositivo y municipal. Y cuando son privadas, le autorizó a esa empresa privada a aumentar el costo uniforme que hay de la tarifa eléctrica y de la tarifa gasífera que define a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, a la empresa eléctrica de Córdoba, me parece que es EPEC, ¿no? EPEC, o a la de Santa Fe, que es EEP, ¿no? EEP, bueno, el gobierno santafesino o el cordobés, bueno, sí, le aumentamos la tarifa con esa lógica de cuál era. Va a haber mayores inversiones, y de esa forma, digamos, mayores tarifas, va a ser mayor inversión y mejor servicio. Falso, digamos, lo padecen los cordobeses y los santafesinos con los cortes que también existían, independientemente de lo que era el nivel tarifario, era simplemente mayor ganancia.